No sabe quién es porque te dicen que puedes tener, no sé, 130 géneros. No sabe quién es porque cuando se mira al espejo en realidad su mente le juega una mala pasada, más lo que absorbe de la cultura, de los medios y de todos los actores de la cultura, va a ser muy débil. O sea, si yo ni siquiera puedo mirarme al espejo y saber quién soy, porque en realidad puedo ser hoy una cosa y mañana puedo ser otra, y en realidad mi correlato biológico, orgánico, no tiene absolutamente nada que ver con mi sexualidad, bueno, todo eso, cuando se juega de manera simultánea, como se está mostrando ahora, como está pasando en la actualidad, lo que vas a encontrar es, parafraseando a Agustín Laje, ¿no? Pero la generación idiota. O sea, vamos a tener personas que con un vacío existencial enorme, crisis tras crisis, intentando levantar banderas que, porque necesito hacer algo de mi vida, estoy... Muy buenas noches a todos los que se vienen integrando en este momento, a los que lo vayan a ver en diferido también. La noche de hoy tengo el agrado de conversar con un joven licenciado en psicología. Es especialista en psicología clínica y en discernimiento del accionar demoníaco o patologías mentales. Además, es docente universitario y consultor en el ámbito de la psicología del deporte. Actualmente se encuentra dando la batalla cultural desde la psicología para defender los valores de la vida, la libertad y la fe católica. Además de tener su propio canal, ha participado en el canal de Horacio Giusto en varias ocasiones, abordando el tema de la salud mental y las ideologías que se están empujando, las que están generando en los más jóvenes, por sobre todo, situaciones de inestabilidad mental y emocional como nunca antes se había visto. Les presento a nuestro invitado de hoy, Pablo Caruso. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, Viviana, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. No, y gracias a ti, porque yo sé que el horario allá es mucho más tarde. Acá es una hora más, exacto. Vamos sí. a tratar de hacerlo bien acotado, porque yo sé que mañana ya es día laboral, tienes también tus asuntos familiares, como papá, hay que estar ahí cuidando a las bebés. Entonces, obviamente tienes, además de tu actividad de tipo profesional, tienes tu actividad que es la de padre, que es una de las más importantes y principales, yo creo, en una familia. Y obviamente no te quiero quitar tanto tiempo, pero me interesa hacerte algunas preguntitas y conocer un poquitito más de ti, porque te he visto Perfecto. En el canal de Horacio, lo que ustedes conversan ahí es muy interesante, muy profundo, y me llama la atención enormemente encontrar un psicólogo que no sea progre. Perdón que lo diga así, pero es que actualmente está todo tan permeado en tantas partes que yo encontrar a un psicólogo, un psiquiatra, que no se deja llevar por las ideologías actuales, para mí es una perla, es un pedazo de oro encontrado entre medio del desierto. Entonces voy a partir con la pregunta que le hago a todos mis invitados y quiero saber ¿quién es Pablo Caruso? Bueno, ¿quién es Pablo Caruso? Soy un joven psicólogo, bueno, por ahí no tan joven, cumplí años hace poco. Padre, esposo, practicante de la fe católica. Es como la pata indispensable, la posibilidad de Dios dentro de la familia y de uno, ¿no? Entre comillas, dentro. Que intento en la actualidad, más allá de mi trabajo desde la clínica, yo me dedico a la atención clínica. La clínica básicamente no es que trabajas en una clínica, como le diríamos aquí, un hospital, sino es el trabajo con pacientes de distintos tipos de problemáticas y conflictivas, pero hace un tiempo ya, prepandemia o pandemia mediante, que por el acelere que se estuvo dando ya hace muchos años, ¿no? Pero en los últimos tiempos se empezó a ver más, ¿no? de todo el asedio progresista. Empecé a ver que no hay dentro de mi disciplina o dentro de mi profesión como alguien que pueda empezar a hablar de estos temas, ¿no? En general lo podemos ver en politólogos, en periodistas, en comunicadores, en filósofos, pero no lo veo tanto en psicólogos, ¿no? Obviamente que los hay algunos con los que también conozco y hemos compartido distintas charlas, pero son, como vos decías en la introducción, pocos, contados con los dedos de las manos. Entonces veo como una arista ahí para poder empezar a hablar
hace un tiempo ya, ¿no? Pero de cómo sostener una psicología, entre comillas, más tradicional, entre mil comillas, y la defensa, ¿no?, de los valores que hablamos al inicio, ¿no? La vida, la familia, la libertad, la fe, porque hoy son justamente los pilares que están más atacados. Por lo tanto, me dedico a eso. Después está la otra pata que la mencionaste también en la introducción, de ciertos discernimientos de tinte espiritual. Bueno, eso va por otro carril, ¿no? Básicamente no solamente por la teoría, que yo me dedico al estudio de eso, sino por la propia experiencia testimonial de cómo he salido de muchas cosas en las que estaba y entonces me dedico desde la práctica a poder hacer esos discernimientos, que ahí te diría que dentro del campo científico psicológico 1, 2 de 10 nos dedicaremos a estas cosas. Entonces es un poco a modo de resumen, ¿no? Quién soy y lo que hago en la actualidad. A mí lo que me llamó la atención fue esta frase que tú me la mandaste dentro de lo que te había solicitado la otra vez para poder tener un poco más de información sobre ti, porque te había escuchado y quería saberlo porque me gusta escuchar así como cómo se ve la otra persona. Entonces me gustó esta frase que tú dijiste, que estás dando la batalla cultural desde la psicología para defender los valores de la vida, la libertad y la fe católica. Y eso es difícil de repente encontrarlo en gente que trabaja en la parte de la psiquiatría o la psicología. Y en el caso, por ejemplo, lo otro que también decías, que hablabas de los discernimientos del accionar demoníaco. Uh-huh. Eso también es una cosa interesante, porque mucha gente como que no menciona eso, y es como que, bueno, lo he hablado de repente con el padre Rodrigo Miranda, creo que lo mencioné también con Fray Nelson, y es una pregunta que te quería hacer después, pero yo creo que se va a meter inmediatamente, que hay algo espiritual muy fuerte que está ocurriendo actualmente. Yo siempre hablo de si hay una guerra espiritual. A todos les pregunto eso. Inclusive tengo una sección que la he dejado un poquito de lado, pero siempre invito a personas que quieran hablar de la guerra espiritual que existe actualmente y que se ve plasmada en todo esto social, político, económico, toda esta cosa global que estamos viendo actualmente. Entonces, me voy a adelantar esa preguntita que te tenía para posteriormente, en la que está relacionado justamente con la parte espiritual y la parte de la guerra espiritual. ¿Tú ves eso dentro de tus análisis cuando tienes que atender los pacientes y con lo que está ocurriendo actualmente tanto en Argentina, en Chile y el mundo? Sí, claramente que lo veo. Yo creo que esto, más allá de una guerra, entre comillas, ideológica, que está muy bien armada hace muchos años, ¿no?, por quienes están en el otro bando, o entre comillas adversarios, ¿no?, dentro de esta contienda. Sí, por detrás de todo esto yo te diría que una de las causas madres sería la batalla espiritual, ¿no? Esto es una lucha que después se concretiza en el marco de lo político, en el marco de lo psicológico, en el marco de la realidad humana. Recordemos, ¿no?, el mundo espiritual se monta sobre el mundo humano, por lo tanto es una de las bases, la vida humana, que después, con ese montaje del mundo espiritual, que estamos en una batalla, ¿no? Una batalla del bien y el mal. El bien y el mal es intrínseco a la génesis del mundo, nada más que esto obviamente desde el marco de mi profesión no se va a ver, o sea, se niega porque a ver, la psicología obviamente que es una ciencia, estamos hablando de que es positivista, pero también como el ser humano en su constitución antropológica tiene una variable espiritual, una variable trascendente, si eso nosotros lo negamos, estamos, es como que yo te diga que, bueno, mira, tu brazo derecho o tu brazo izquierdo no sirve, ¿no? En realidad no podemos decir esto, vos estás constituida con todas las partes componentes de un cuerpo humano y no podemos negar ninguna de ellas. Por lo tanto, negar la parte espiritual es negar un órgano o una parte de tu cuerpo, si lo llevamos más a lo concreto y a lo visible y a lo gráfico del cuerpo humano. Por lo tanto, ¿es una lucha espiritual? Estoy 100% convencido de que sí. De que no es casual de que uno de los grandes ataques se lo lleve sobre todo la Iglesia Católica, sobre todo el cristianismo, pero sobre todo la Iglesia Católica, y de que todas estas ideologías por detrás tienen otra cosa que está fomentando justamente este auge, porque lo podemos ver con la separación de Dios, ¿no?, y la cultura de la muerte. Entonces no hay que ser tan especialista para poder hacer un simple análisis lógico de qué es lo que está por atrás. Ahora sí, si nosotros no tenemos la visión de que hay una variable espiritual que está
presente y que tiene juego y que tiene acción, bueno, esto no lo vamos a ver, vamos a hablar solamente de personas, entre comillas, que hacen buenas cosas, personas que hacen malas cosas, pero en realidad aquellas personas que hacen, entre comillas, malas cosas, los que promulgan el aborto, lo que es género, todas estas cuestiones, y básicamente no tienen a Dios por detrás, porque Dios es amor y Dios lo que quiere es la vida y no quiere la muerte. Por eso yo me enojo un poco, entre comillas, cuando aparece, no sé, algún pseudo practicante de religioso que dice, bueno, yo soy católico, por ejemplo, pero el derecho al aborto está perfecto, ¿no? Entonces ahí como eso es un oxímoron, ¿no? Es un imposible en ese sentido, ¿no? Porque también estás en contra de ciertos mandamientos. No me quiero ir más por las ramas. Considero que es una lucha espiritual, sí. Considero eso, y habías preguntado también si lo veía en mi accionar cotidiano en el consultorio. Si lo notas, por ejemplo, cuando tú observas de repente, incluso yo no veo mucha tele, pero de repente por los medios tú ves algunas imágenes como cuando hacen estas especies de performance, las feministas, o de repente los ataques a las iglesias. ¿Lo notas tú así como con tu visión tanto psicológica como de católico? Sí. Obviamente que cuando hablamos de lo espiritual y lo humano, sí, tenemos que hacer un análisis serio y un discernimiento serio para ver qué es lo que se está jugando, pues si no podemos caer muchas veces en ciertas sugestiones o pensar de que, bueno, uno en realidad, porque esto se juega de varias formas, ¿no? O la persona que piensa que todo es un accionar del mal y en realidad es pura sugestión y no tiene nada, ¿no? O del otro lado que, bueno, se toma muchas veces o se definen trastornos psicológicos cuando en realidad cuando vos haces un discernimiento completo de las variables que lo integran, vas a ver, y a mí me ha pasado en muchos casos donde no hay tanto de lo psíquico, pero sí hay bastante de lo espiritual, y cuando limpias, entre comillas, lo espiritual, lo psicológico empieza a funcionar mucho mejor. El tema es que, lamentablemente, esa persona va saltando de psicólogo en psicólogo, psiquiatra en psiquiatra, con un montón de medicación encima, porque no se hace ese discernimiento por separado, porque no todos tienen por qué tener esa formación y porque en realidad desde la academia choca, ¿no? A mí me han dicho un montón de veces, uno puede ser psicólogo y menos puede ser, no puede ser psicólogo y creyente, y no puede ser psicólogo y menos psicólogo católico. Por lo tanto, esa es la mirada, por eso yo soy, entre comillas, un bicho raro dentro del ambiente, pero no podemos negar que es como que vos niegues tu brazo derecho, tu brazo izquierdo, o tus pies o tus piernas. No podemos negar esa parte, ¿no? La variable trascendente es justamente lo que le da a la persona la posibilidad de la integridad, de la completud. Si esta variable no está, lo más probable es que andemos saltando de crisis en crisis, intentándolo llenar con todo lo que la cultura está generando, con todo lo que el paraguas de la nueva era ofrece, y estamos ahí, en búsqueda constante. En cambio, cuando integramos esta variable bien entendida, podemos intentar tener una vida un poquitito más, no voy a decir ni feliz, no, íntegra. ¿Por qué? Porque el sufrimiento es parte, ¿no? Carga tu cruz y llévala, por lo tanto es parte. Acá no negamos que el sufrimiento está. Lo que intentamos hacer desde la profesión es que la persona sufra lo menos posible, pero tomando todo el paraguas, ¿no? Todo lo completo. Ahí te voy a hacer un paréntesis, porque justo mientras hablabas acerca de eso me recordé a Carlos Spahn, o le dicen el Padre Pío también, que es un sacerdote. Yo creo que lo debes seguir tú porque él es argentino, pero vive en México. Es argentino, vive en México. Sí, en un sector bien complejo. He tratado de contactarlo, pero es que es tan difícil. Yo no sé si él aceptará, ¿cómo se llama?, tan fácilmente que le entrevisten. Ha estado con el padre Jairo Olivera, ha estado con, no me acuerdo con quién más le hizo otra entrevista, y no es fácil contactarlo. Pero algo que me llama la atención de él, porque he visto varios de sus videos, de sus charlas, de sus conferencias, a la familia especialmente, donde él justamente también estudió psicología, si no me equivoco, y tiene un grupo de psicólogos con el que trabaja, entonces sí ellos pueden separar cuando un caso es de tipo psicológico y cuando es un caso que está relacionado con la posesión, porque él es justamente exorcista, esa es su especialidad, si se puede decir así. Sí. Y justamente él hace la diferencia cuando se nota, viendo ciertas características, pasa por un grupo de expertos, y esos expertos, obviamente, me cabe decir grupo de expertos, se ocupa tanto eso, bueno, un grupo de especialistas, y ven y van descartando. Sí, podría ser esquizofrenia, podría ser esto otro, a lo mejor tiene bipolaridad. No, o sea, es que ya pasamos por todas las etapas. Por lo visto parece que sí, hay una posesión. Entonces, ¿te ha tocado, aprovechando a hablar de la cosa de la parte espiritual, dentro de tu área profesional de la psicología, llegar a ver un caso así en el que esté relacionado más la posesión que la parte psicológica?
A ver, lo que vos mencionás del padre Spam, que tiene este grupo de psicólogos, bueno, yo trabajo directamente con sacerdotes donde nos dedicamos a lo mismo, ¿no? Es más, nos mandamos ¿no? los pacientes cuando hay algo que, por ejemplo, me viene por otra vía, no por un sacerdote, cae en el consultorio y yo veo que por ahí en el discernimiento hay algo que puede ir para la parte espiritual, lo que hacemos es como trabajar de manera interdisciplinaria, ¿no? Trabajar en conjunto con el sacerdote que se encarga de hacer las oraciones de liberación, sobre todo en un principio, antes de llegar al otro estadio, o viceversa, ¿no? Cuando el sacerdote lo recibe y ve que, bueno, sí, por ahí se puede trabajar algo desde este lado, pero en realidad cae mucho en lo psicológico, viene para mí y ahí lo trabajamos. Sí me ha pasado, por ahí no tanto llegando a el accionar de la posesión, ¿no? Que es uno de los 4 accionares extraordinarios, pero sí que se hayan manifestado ciertas cuestiones, sobre todo en la consulta cuando yo hacía presencial, y que haya llegado casi a situaciones de violencia, que gracias a Dios no pasaron, pero porque en ese momento lo que estaba jugando era otra cuestión, no lo psicológico. Son momentos que, bueno, actúan ciertas fuerzas, ¿no? ¿Crees que eso ha ido en aumento en este último tiempo? Por ejemplo, acá yo en Chile, sin ser psicóloga, pero después de la experiencia que tuvimos en el 2019 en octubre, se han visto cosas muy extrañas. No es necesario que te aparezca algo, sino que solamente ver la actitud de las personas. ¿Tú has notado que eso ha ido en aumento con los años? Sí, yo creo que, a ver, cuando uno habla de estas cosas tiene que ver las causas, ¿no? Tiene que ver cuál es su génesis. Es decir, veamos, nosotros tenemos un gran auge de todo lo que son las técnicas de nueva era. Cuando hablamos de técnicas de nueva era estamos mencionando aquellas herramientas o recursos pseudo espirituales que se venden a la vuelta de la esquina. Por ejemplo, astrología, reiki, coaching ontológico, radioestesia, clarividencia, tarot, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso lo tenemos a la vuelta de la esquina porque hay una oferta muy grande y fue creciendo a lo largo de los años. No por casualidad tenemos también un auge en crecimiento de en realidad, de traer el budismo y de traer el yoga, por ejemplo, también a Occidente. Exacto. Una orientalización de Occidente, podemos decir, ¿no? Eso no es menor, esto es parte de un plan un poco más amplio que tiene que ver justamente con una reingeniería social anticristiana, ¿no? Esto es lo que podemos ver por detrás. Por eso hubo como una creciente apostasía en los últimos años, donde gente que decía, bueno, yo no soy más ni cristiano ni nada, entonces voy a firmar un papel para decir que mi bautismo no sirve, ¿no? Esta apostasía fue básicamente perdiéndose fieles en la fe católica y aumentando, porque yo he estado en todo eso hace muchísimos años, por eso lo sé de primera mano y por eso hoy me dedico a esto, ¿no? Como una suerte de analogía a San Pablo haciendo honor a mi nombre, con las distancias obviamente, pero todos los nombres tienen un significado en ese punto y una misión que Dios pone. Por lo tanto, ha ido creciendo a lo largo de los años. Hoy uno entrevista a personas o habla con personas donde te diría que de 10, más de la mitad, por ser generoso, está en contacto con algo de esto, ¿no? Que yo fui y para mudarme me tiré las cartas y que yo tal cosa fui con un coach y que también, bueno, me dijeron que la numerología funcionaba o me fui a hacer una sesión de Reiki, ¿no? Eso es como ya un lenguaje cotidiano que lamentablemente por cuestiones emocionales de crisis en general, por una infantilización de la adultez, por cuestiones que no se pueden, falsa toma de decisiones o no poder tomar decisiones, entre otras son los causales que terminan llevando a caer en todo esto. ¿Por qué? Porque te da, entre comillas, respuestas más rápidas que ponerte a rezar donde vos no vas a esperar que Dios baje al lado tuyo y te diga lo que tenés que hacer, sino vos confías en que sos pequeño y que Dios te va a ir conduciendo como Él quiera en el momento que Él quiera, ¿no? Según la necesidad, no según tu deseo. Bueno, la nueva era lo que ofrece son ilusiones, ¿no? ¿Qué es ilusión? Ilusión etimológicamente es engaño. Te va engañando, te va llevando y te va metiendo en muchas, para que vos después termines convirtiéndote en un dependiente y vos ser el centro de la vida. Esto es lo que el padre Kentridge llama una herejía antropológica, es decir, pasa el corrimiento de Dios en la Edad Media. ¿Qué pasaba?
Dios estaba en el centro del hombre. Pasamos a la modernidad, a la ilustración, la razón pasa al centro del hombre. La posmodernidad, que es lo que estamos viviendo ahora, es el eje del sentir. Es decir, ya corrimos a Dios, corrimos a la racionalidad, ahora es el eje del sentir, donde todo esto ingresa, ¿no?, como en una puerta muy ancha para justamente ser el centro de la vida del hombre, donde el hombre quiere ponerse en el centro también. Entonces yo soy mi propio Dios. Si yo estoy bien, el resto está bien, ¿no? Si yo estoy bien conmigo mismo, estoy bien con los demás. Bueno, todas esas cuestiones vienen de estas vertientes, son muy peligrosas, hay que tener mucho ojo y, respondiendo a la pregunta, están en crecimiento hace tiempo, ¿no? Y son complejas, porque después cuando vos te metes en una, te vas metiendo muchas a la vez. Es muy difícil meterte y quedarte en una sola. Y después empiezan los sincretismos, decir, bueno, está bien, sí, voy a misa el domingo, pero después me tiro las cartas o tal cosa. Entonces termina convirtiéndose, ¿no?, en un panteísmo, es decir, la reverencia a muchos dioses o a la energía universal, y donde el católico te dice que sí al aborto, por ejemplo, ideología de género, la ESI, y terminamos haciendo una mezcla, como diría el padre Javier Olivera, un dios a la carta, ¿no? Claro. Un poquito acá, saco esto que me interesa de la religión, de la fe, pero esto no, porque este mandamiento es muy duro. Entonces, bueno, metamos lo que dice Hoyo, por ejemplo, y así, claro, ¿no? Y se va haciendo una ensalada que después es difícil trasladarlo muchas veces porque las connotaciones son como de rigidez o de fanáticos religiosos, etcétera. No, acá lo que estamos tratando de hacer, con todos los errores que todos tenemos, no es que porque uno está diciendo esto es perfecto, es todo lo contrario, pero uno intenta tener cierta coherencia, y cuando algo no sale, bueno, están ciertos sacramentos y sobre todo el examen de conciencia. Está complicado el asunto, ¿no? Vos mencionabas feminismo, mencionabas sobre todo estos rituales, ¿no? Estos rituales que están presentes en muchos de los, no vamos a decir todos, ¿no?, pero están presentes en muchos de estos actos, entre comillas, las vandalizaciones de las iglesias. Eso no es de Dios, por definición no lo es. Así que sí, es una situación compleja, ¿no? Y todo lo que está en auge hoy en día, desde la cultura de la muerte, que es lo principal, y podemos ver que no está la mano del padre ahí, hay otra mano. Sí, no, y te digo, bueno, yo ahí hago un mea culpa, porque yo desde muy chica, aun cuando fui bautizada católica, hice la primera comunión, confirmación, todo lo necesario, anduve muy desviadita del camino y me metían cosas, ¿cachai? Y de a poquito me fui metiendo, y claro, empecé a experimentar en ámbitos que quizás eso me trajeron mucho más problemas, y hace muy poco volví nuevamente, ya siendo mucho mayor, a la senda del catolicismo, pero el problema es que también está ese pequeño, no sé si ahí tú tienes alguna visión con respecto a eso, pero hay infiltración dentro del catolicismo, lamentablemente, y eso también genera de que mucha gente se vaya pensando de que todos los sacerdotes son malos, todos los sacerdotes son esto y esto otro. Tú sabes muy bien a lo que me refiero, para no nombrarlo. Y lo mismo pasa con la gente que son evangélicos, que son cristianos en general, que también dicen, no, los pastores son así, se roban la plata, esto otro. Entonces, hay una cosa bien fea de querer horadar la base espiritual, cristiana, católica, para que la gente pierda la fe y de esa manera se vea completamente suelto en este espacio en el que no sabe de dónde agarrarse, solamente se agarra de las cosas materiales, momentáneas, que le dan algún tipo de sensación, de placer, hedonismo. Entonces, y lo otro, consumismo también, porque no hay nada malo en comprar cosas, tener cosas, está bien, pero el problema es cuando tú te vuelves adicto a. Entonces, un ser humano que sea maleable, en el fondo es eso, si se puede decir así, el mal busca eso, es decir, como tenerlo suelto, sin Dios, sin Padre, sin alguien que de alguna manera le corrija los errores que tiene, que anda haciendo. Yo admito, tengo una cantidad de errores increíble, anduve muy perdida, sí, pero me siento así como Parsifal, anda buscando el santo grial y se va dando vueltas por la vida y al final estaba ahí mismo. Entonces, una cosa así, en ese sentido, sí. Tú mismo decías ahí eso de los rituales, y bueno, y acá en Santiago hicieron varios rituales, especialmente cerca de donde están haciendo la nueva constitución, que es un mamarracho realmente, y ahí hicieron hartos saumerios y cosas raras. El presidente o no presidente que tenemos en la misma moneda haciendo también cosas raras, así como ritos medio mezclados, y por ahí corrió el rumor de que habían sacado a la Virgen del Carmen, después desmintieron que no la sacamos. Entonces, ellos también van a favor de todo eso, digamos, en el fondo van en contra de la base religiosa, nuestra base judeocristiana,
y están implementando otro tipo de actividades a las que están recurriendo constantemente, incluso la gente que estuvo dentro de la Convención Constitucional. Bueno, disculpa, me alargué un poquito. Sí, estoy completamente de acuerdo. Fíjate que nosotros estamos viviendo en este tiempo posmoderno, donde una de las bases justamente es el eje del sentir, ¿no? Es la autopercepción, lo que yo siento, la abolición de las verdades objetivas, la abolición de los axiomas, el eje puesto en la mirada narcisista, ¿no? Donde es la satisfacción del deseo placentero en el propio instante, en el momento que vos quieras. Este es el contexto, ¿no?, que estamos viviendo. La razón se corre de lado y la espiritualidad no existe, o la espiritualidad cuando existe justamente es lo opuesto a la religión que nosotros profesamos, porque por debajo nosotros tenemos bueno, a ver, la masculinidad tóxica, ¿no? El feminismo radical, el aborto, contrarios a la familia o la abolición de la familia tradicional. Ahora tenemos las familias, el lenguaje inclusivo, el mal llamado matrimonio igualitario. Todo eso va en contra, ¿no?, de la religión católica, del cristianismo, y como la noción del padre es justamente lo central, hay que ir a atacar. Entonces acá hay un ataque al hombre, ergo hay un ataque de Dios Padre. Por lo tanto, las demás religiones van a entrar como anillo al dedo, y justamente el progresismo, que es lo que está por detrás, y otras logias también están por detrás jugando una gran partida, lo que van a hacer es ir destruyendo las bases, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos a una persona que no tiene la religión, o no tiene la fe, no tiene la noción de trascendencia, no sabe quién es porque te dicen que puedes tener, no sé, 130 géneros. No sabe quién es porque cuando se mira al espejo en realidad su mente le juega una mala pasada, más lo que absorbe de la cultura, de los medios y de todos los actores de la cultura, va a ser muy débil. O sea, si yo ni siquiera puedo mirarme al espejo y saber quién soy, porque en realidad puedo ser hoy una cosa y mañana puedo ser otra, y en realidad mi correlato biológico, orgánico, no tiene absolutamente nada que ver con mi sexualidad, bueno, todo eso, cuando se juega de manera simultánea, como se está mostrando ahora, como está pasando en la actualidad, lo que vas a encontrar es, parafraseando a Agustín Laje, ¿no?, pero la generación idiota. O sea, vamos a tener personas que con un vacío existencial enorme, crisis tras crisis, intentando levantar banderas que, porque necesito hacer algo de mi vida, estoy haciendo una falsa revolución, o pienso que soy revolucionario, y después, en realidad, en tus cuatro paredes tenés una percepción tuya completamente errónea, pero no porque no se pueda trabajar de lo psicológico, sino porque ni siquiera te lo dejan trabajar de lo psicológico, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, generaciones perdidas en el medio y una abolición total de la noción de la trascendencia. ¿Por qué? Y porque la religión es opresora, es patriarcal, es sexista, es misógina, es medieval, todos los conceptos que ya sabemos. A ver, después alguien te puede decir, no, pero hay curas que tal cosa y hace, sí, esos tienen que estar encarcelados, tienen que estar pagando su pena, y nadie defiende en absoluto eso, como dice un sacerdote amigo. La iglesia es santa, los que lo componen, como él decía, por supuesto, los que lo componemos, no. Y me parece que es una mirada completamente acertada. ¿Por qué? Porque no dejan de ser hombres que intentan hacer lo mejor posible. Y dentro de esos hombres vas a tener personas con muchos errores, y algunos gravísimos que tienen que ser recontra condenables, y otros que intentan hacer lo mejor que se puede. Pero la iglesia en su génesis es completamente santa en ese sentido. Entonces, van a reemplazar la imagen de la Virgen del Carmen, y sí, te van a poner un Buda, te van a poner alguna imagen oriental que esté hoy en boga, porque justamente eso es el progresismo, ¿no? Las bases de la izquierda, metiéndonos un poco en lo político, ¿no? Pero el marxismo justamente era, la religión es el opio de los pueblos. Estamos hablando de una ideología que va a ir en contra de la variable trascendente, y si la van a meterlo justamente con esta orientalización de Occidente. Por lo tanto, es súper peligroso. Y volviendo a la pregunta anterior, ¿esto está creciendo? Sí, está creciendo también porque los estados lo están permitiendo justamente desde
generar que las escuelas, por ejemplo, quitar las cruces de las escuelas, ¿no? Aquí en Argentina eso se ha hecho, quitarle las aulas, los crucifijos. Bueno, se está haciendo un paganismo enorme, y eso, llevándolo a mi terreno, uno lo observa constantemente. Es muy distinto la respuesta a nivel psicológico de una persona creyente, con los miles de errores que uno puede tener, a una persona que no tiene dónde agarrarse en las situaciones de crisis. Eso se ve, pero un montón. Por lo menos la persona creyente puede agarrarse, ¿no?, de que es sostenido por alguien, ¿no? Es sostenido por algo, en este caso Dios. Es sostenido, bueno, aunque salga todo mal, tengo una cuota de esperanza y de entrega. En cambio, la persona que no tiene nada, eso es un gran problema, porque se ve remando contra la corriente, y donde las cosas no salen por X razón, y no hay nada. Mira para atrás y no hay nada. Entonces, eso, estoy linkeándolo con lo psicológico para no irme un poco de mi área, ¿no? Pero eso se observa muchísimo. Mira, acá voy a tomar 2 preguntas que hicieron, que me parecieron interesantes. Una dice, ¿cómo se saca un católico del progresismo? Una. Y la otra, que es Makoto, que decía, es decir, mencionaba, más que nada, decía, la psicología se ha utilizado para llevar adelante la agenda, irónicamente. Es decir, ahí quiero tomarme de eso para preguntarte, ¿has visto mucho la infiltración dentro de la psicología y desde hace cuánto? Serían esas 2 preguntas. Una, ¿cómo sacar a un católico del progresivo? Porque algunos se dicen católicos, como tú bien dices, pero igual apoyan el aborto, apoyan la eutanasia. Tú no puedes, pues si ya en los 10 mandamientos dicen no matarás, entonces no puedes hacerlo. No puedes ser relativista en ese sentido. Claro. Bueno, el relativismo es otro de los... El relativismo y el hipersentimentalismo y la afectivización desmedida son 3 características de la posmodernidad. Por lo tanto, empiezo por la segunda. Una psicología desde sus bases tiene una relación directa, ¿no?, con la izquierda, ¿no? Son carreras de ciencias sociales donde esta agenda hace muchos años está muy bien pensada, y la infiltración en las universidades es enorme. El último video que grabé, que está en mi canal de YouTube, es de 2 casos, ¿no? Uno, que una persona que me sigue, me escribe, me dice, mira, Pablo, no puedo creer que esté pasando esto, que es de una persona que estudia acompañante terapéutico, y les daban un caso, ¿no?, para analizar desde cómo acompañar a una mujer que en un momento se cree mujer y en otro momento se autopercibe hombre. Entonces, esta persona hace toda una argumentación, ¿no?, con la biología, con autores de primera línea, y le desaprueban el trabajo porque le dicen que la biología es relativista, que la biología no es una verdad, ¿no?, que la biología es interpretativa. Entonces le desaprobaron el trabajo. Bien, sí, me acuerdo de ese video tuyo, muy bueno, se los voy a recomendar a los chicos, lo dejaré abajo después el link. Continúa, disculpa. Gracias. Entonces lo que hace ahí es decir, bueno, la biología puede cambiar, no hay ningún correlato no hay un correlato entre el famoso género y la sexualidad. Entonces, básicamente lo que pasaba ahí es que esta persona argumentó con la ciencia e intentó dar una explicación completamente coherente, racional y lógica, y como no coincide con las ideas del momento, entonces hay que quitarla del ruedo, ¿no? Ese fue el primer caso. Y el segundo caso, más grave aún podría decir, es que en un seminario catequístico de aquí de Argentina hay profesores que se dedican a hablar de feminismo, se dedican a hablar de la iglesia opresora, se dedican a hablar del patriarcado, se dedican a hablar de que, por ejemplo, la palabra de Dios, que es la Biblia, en realidad no lo es porque cada uno puede tener su fe y puede ir interpretando esa palabra, pero que bueno, a veces la contiene la verdad, y la verdad con B mayúscula, y otras veces no. Entonces volvemos a caer en lo mismo. ¿Qué es lo que estoy mostrando con esto? Que la infiltración está tanto, por ejemplo, en los seminarios catequísticos, donde van a salir personas formadas, ¿no?, para dar catequesis, sobre todo a los niños, ¿no?, para llevarles a Dios a los niños, y otros es en profesiones de salud, como por ejemplo acompañante terapéutico, psicología, psiquiatría, etcétera. Está, ¿no?, que bueno, vos tenés que salir de esta forma. Vos no podés decir que la biología tiene una verdad, tiene una fundamentación, y de que esta persona, en este caso de estudio, en realidad, en este, entre comillas, género fluido, no puedes dar esta respuesta de la ciencia. Vos tenés que dar la respuesta de que, bueno, hay que hormonizar, bueno, todo lo que ya sabemos del relato. Por lo tanto, ¿la psicología funciona a la agenda? Obvio que funciona a la agenda.
Sí, por eso yo estoy tratando de hacer este humilde trabajo de este lado, porque es funcionar la agenda. El tema es cuando después el Estado se mete para decir qué puedes hacer y qué no, como hay en muchos países donde hay ya leyes, y ahí es una gran complicación, ¿no? Pero yo creo que hay esperanza todavía de que haya profesionales formados que intenten hacer otra cosa, ¿no? Y que las personas, los pacientes, elijan a quien quiera como terapeuta, sobre todo que ya, por eso la tecnología en este caso juega muy buena forma, porque no importa el lugar del mundo que estés, vos puedas trabajar de manera virtual con quien quieras, ¿no? Que piense, que tenga ideas como vos, etcétera. Me llegan, por ejemplo, desde Estados Unidos, que buscan psicólogos a lo loco y no encuentran porque todos, la mayoría, apoyan el aborto, apoyan todo esto y no quieren porque son personas practicantes, son personas con ética, son personas con una moral definida y no quieren. Entonces te terminan, por ejemplo, llamando a vos de Estados Unidos hasta Argentina porque no encuentran. Y uno, cuando necesita tener como derivaciones, te vuelves loco buscando en países como por ejemplo México, Colombia, etcétera, que conozco obviamente varios profesionales, pero son contados con los dedos de la mano. Entonces acá me parece que el pensamiento crítico para dejar de lado la ideología es básico, y las masas, ¿no? Las masas del hombre idiotizado, donde no puede pensar un poco más allá de lo que se muestra, pero lo que se muestra se muestra muchísimo por todos lados. Por ejemplo, las plataformas tecnológicas de entretenimiento, los medios de comunicación, todo está teñido de determinados colores. Entonces, claro, si yo no me pongo un segundito a apagar todo eso y pensar y buscar también información un poco alternativa, otro tipo de biblioteca, me voy a quedar con eso y esa es la verdad. Entonces, ahí estamos en un gran problema. Y la pregunta número 1, que yo estoy respondiendo como pregunta número 2, ¿cómo sacar el progresismo? Un católico del progresismo. Cómo sacar un católico, perdón, del progresismo. Y yo creo que haciendo un trabajo de a poco, porque también lo que se juega ahí es la reactividad, es decir, ya uno que está connotado como el fanático, ¿no? El religioso, etcétera, si vas como muy fuerte, muchas veces puede ser muy reactivo, si vas muy blandito, no te terminas escuchando. Yo creo que hay que hacer un juego de timing ahí para que la persona pueda de a poco ir viendo realmente cuál es la verdad con información de primera mano y que sobre todo esa persona pueda tener la experiencia, ¿no? Porque si no todo queda en un plano mental como académico intelectual. La persona después tiene que tener la experiencia, o sea, no existe que haya una conversión sin una experiencia vívida. Si solamente es de, bueno, leí 3 libros y leí a San Agustín, leí bueno, sí, es una parte, pero también tenés que tener la vivencia. Entonces me parece interesante hacer un timing con esa persona para ir de a poquitito mostrándole y rezando por esa persona para que Dios, Él es quien se encarga, ¿no? de que dé ese vuelco y ese giro, pero la persona tiene que ser persistente e ir mostrando de a poco, no solamente con teoría, sino con acto, ¿no? Parafraseando a la cita de La fe y las obras, es, bueno, rezando por esa persona, mostrándole cuál es la verdad y mostrándole con actos concretos de tu propia vida, en la coherencia, mente y acto, ¿no? Pensamiento y acto, para que esa persona pueda empezar a verlo. Y después hay un porcentaje que uno no puede controlar, que es una variable completamente incontrolable de si esa persona decide o no tomar ese camino, porque también la libertad, ¿no? Esa persona puede tener toda la información y decir, no, yo me quedo acá, bueno, ok. Sí. Mira, acá apareció una pregunta que me parece interesante, no la tenía dentro de lo que iba a consultarte, pero como apareció aquí, quiero decirte, la dice René John Milchman, dice, ¿hay antecedentes fisiológicos, genéticos que propicien esas tendencias progresistas? No, a ver, estamos hablando del orden del ideológico, por lo tanto, lo ideológico no es algo que venga determinado por un gen, ¿no? Cuando hablamos de cuestiones más orgánicas, fisiológicas, biológicas, estamos mencionando directamente a la variable corporal que tiene cierta determinación y condicionamiento genético, etc. Acá cuando estamos hablando del ideológico, es decir, lo que uno elige, ¿no? Creer en su libertad, a menos que estén ejecutando un poder coercitivo a uno para que crea en eso, en realidad acá hay una libertad. Lo que se juega no es el orden de lo más
orgánico, mecanicista, corporal, sino lo que se juega es un orden psicológico y sociológico, ¿no? Podemos decir, si quieres, antropológico también y filosófico. Son variables más blandas. Es decir, no tiene que ver tanto con un sustrato o un sustento orgánico, sino es, bueno, a ver, historia de vida, la familia de la cual viene, qué es lo que ha aprendido, la escuela que lo ha formado, la universidad, sus núcleos de socialización o sus redes de socialización primaria y secundaria, ¿no? Estamos hablando de eso, ¿no? La cultura en la cual está inserta. No es lo mismo esto, no sé, en un país como Argentina o Chile, o en, por ejemplo, Siria, ¿no? O en Qatar, que ahora va a ser el Mundial de Fútbol a fin de año. Se han hablado de ciertas cosas y lo que prohíben y lo que permiten, ¿no? Porque es una cultura distinta. Por lo tanto, acá no hay un determinismo orgánico, sino es más una libertad intrínseca del ser humano que escoge un carril u otro. Y ese carril que escoge también tiene ciertos adjuntos por los cuales elige, que son todo lo que mencioné, las variables que mencioné recién, ¿no? La historia personal, los padres, cómo ha sido su vida, cómo ha sido su infancia, un montón de cosas que uno analiza de a poco para ir viendo por qué esa persona ha elegido A y no ha elegido B. Por ejemplo, muchas personas que están a favor del aborto, no es que sean malas personas, o sea, acá hay que ser claro, las personas que apoyan el aborto, la mayoría no es que sean malas, de que tengan una intención maligna, en realidad muchas son heridas. Es decir, han tenido una vida difícil muchas veces, o problema paterno, problema materno, y yo esto lo he escuchado de boca de muchas mujeres, es, bueno, no, mirá, yo he sufrido mucho, no quiero que un niño sufra, entonces si lamentablemente eso pasa, bueno, démosle una mejor vida, ¿no? Y no podemos decir que esa persona es mala en absoluto, en realidad piensa que está haciendo un bien. Bueno, nosotros estamos analizando desde otro lado, ¿no? Del derecho a la vida como principal derecho sobre el cual se montan todos los demás. O sea, no puede haber un derecho a otra cosa si antes no hay vida, básicamente, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de heridas emocionales, estamos hablando de trauma, estamos hablando de todo un entramado psíquico súper complejo que cada uno de nosotros atraviesa de manera distinta y que nos lleva a escoger determinadas banderas o determinadas ofertas del momento. Por eso la agenda que alguien referenció es muy inteligente de lo que ofrece y a quién se lo ofrece. Nosotros tenemos hoy como el núcleo principal de ataque los niños y los adolescentes. Es claro esto. A un adulto pasa también, ¿no? Pero es más difícil que le trastoquen ciertas ideas, ¿no? De determinada edad. Pero a un niño y a un adolescente que está en pleno proceso de construcción, ¿no? De construir básicamente su vida, todo su aparato psíquico, etcétera, le vas bombardeando con todo esto, sobre todo en que, bueno, se fijan cuáles son los consumos. Un niño consume mucho la información del celular, lamentablemente mucho del ordenador, mucho de estas plataformas. ¿Por qué? Por ejemplo, Disney para finales del 2022 quiere tener el 50% de su contenido LGTB. Bueno, ¿quién mira Disney? ¿Yo miro Disney? No. ¿Vos mirás Disney? Probablemente no. ¿Quién lo mira? Bueno, los niños, los adolescentes, están pegados a esas pantallas, entonces reciben toda esta información, después tienen muchas veces una familia que no tiene idea absolutamente de esto, y dice, ay, qué bueno, qué cool que es Disney, que pone la bandera no sé qué, entonces míralo, y después los niños empiezan y me llegan madres, ¿no? Pacientes o consultas por las redes o por lo que sea, que tienen hijos pequeños y que vienen, por ejemplo, a la escuela diciendo, hay un niño, por ejemplo, de 8 años, me dijo el profesor que puedo ser niña también, ¿no? Y eso no es un chiste, ¿no? Tiene 8 años. Qué horror, que da rabia y risa, porque qué horror que te digan eso. Exacto. Bueno, pero entonces después me dicen, no, pero yo lo mando a un colegio católico, pero eso no es sinónimo de nada, o sea, de nada positivo. Muchas veces vos tenés en los colegios católicos que si no vas a ver realmente quiénes son los profesores, cómo está armado el plan de estudio, etcétera, termina siendo lo mismo, nada más que, bueno, dice el colegio San algo, ¿no? Muchos son excelentísimos, están perfectamente regulados y con una ética y una moral muy buena, y otros lamentablemente no. Entonces a lo que voy es, el mensaje es, no se fíen de que mandan a sus niños a una escuela católica, a eso voy. Y estoy de acuerdo con Daniela Herrera. Que dijo, adoctrinan a los niños, sí, respetarse, y por esa razón van enfocados hacia ellos, pues van por los niños en todos los sentidos, de disfrazarlos de drag queen, ¿cachai? Así de hacer los drag kids famosos como The Sun is Amazing o Lactatia. Ahora que fue el mes del orgullo, que el mes de nosotros, sí. En el fondo
estuvieron todo el mes en eso, y llegaron hartos videos, tanto de Estados Unidos como de otros lugares, y se mostraba a los niños metiéndolos en esos espacios, que son de adultos, no son para niños, y tampoco es una cosa que estés un mes completo celebrando algo que orgullo de qué. Incluso yo he hablado con chicos homosexuales y trans que ellos dicen, ¿orgullo de qué? Sí, el hecho de ser homosexual o ser trans no te convierte en alguien mejor. Entonces, y lo otro es la infiltración de mucha gente que ya sabemos todos quiénes son, decimos lo del pedoverse. Esa gente se está metiendo y está ya hace rato desplegando su bandera, y ahora en este momento están como minimizando su actuar. En el fondo están tratando de diferenciar entre un pedófilo y un pederasta. Hacer la diferencia entre uno y otro. Y es lo mismo, al final. Entonces, ya en TEDx, en Alemania, lo dijeron hace unos años atrás, trataron de como con una chica con una voz muy suave, empezó a hablar de la historia de un chico que se llamaba, no me acuerdo cómo se llama el tipo, pero como que tratando Jonas, quiero contarle la vida de Jonas, y como muy suavemente, sutilmente, empezó a meter toda esta información. Entonces, los niños, bueno, sin contar de la famosa canción de este coro gay de San Francisco, que ellos cantaban esa canción que iban a ir por tus hijos. Entonces, supuestamente porque dicen, no, si es una parodia, no, que es una cosa para que tengan más tolerancia, pero la tolerancia a veces te está llevando a lo que estamos viendo actualmente. Y los niños son justamente digamos, el target mucho más importante para esta gente. Manipularles su mente, su sexualidad, hipersexualizarlo, cambiarle su forma de pensar y sentir. Y tú en un momento hablabas con respecto a lo que era la familia, por ejemplo, ya los chicos están expuestos a todo, no sabes si el colegio católico van a tener quizás implementada la ESI, por ejemplo, que igual la están implementando, aunque no es ley acá, por ejemplo. En Chile sé que en Argentina han habido casos atroces. He tenido la oportunidad de escuchar casos y es horrible lo que han hecho allá. En Chile lo han hecho muy por debajo. Y de alguna manera, si nosotros, y ahí me voy a meter un poco en la parte política, se acepta el mamarracho que se está tratando de implementar como constitución, nosotros nos veríamos obligados a tener la ESI, pero de lleno, dentro de nuestros espacios escolares y en la vida casi diaria. Y los padres pierden completamente todos los derechos con respecto a su hijo. Lo otro, están viendo ya la posibilidad de derogar el artículo 365 acá en Chile de la Constitución vigente, que está relacionado con que niños de 14 años del mismo sexo puedan tener sexo. Entonces, es decir, en el fondo bajar la edad de consentimiento. Pero ahí hay un problema, porque se van a meter los adultos. Y lo otro, un niño de 14 años no está preparado para tener sexo, menos si es con una persona del mismo sexo. Y a esa edad no, porque todavía están en formación. Perdón, me extendí Sí. Estoy de acuerdo. Un tema que por ahí pensaba mientras hablaba es cómo se fue trastocando el tema del lenguaje, ¿no? A partir de ir cambiando determinados términos, por ejemplo, ¿no? Interrupción voluntaria del embarazo. No hay ninguna interrupción, porque cuando vos interrumpís algo, por ejemplo, pongo en pausa este video una vez que esté descargado en YouTube, ¿no? Lo podés reanudar cuando vos se te cante, ¿no? Volvés de trabajar y lo ponés porque te gustó lo que estamos diciendo y lo reanudaste. Pero un aborto no hay ningún tipo de reanudación, ¿no? Hay una masacre intrauterina prenatal. Entonces se va tocando cierto esto del orgullo, ¿no? Bueno, está bien, a ver, el orgullo es una emoción social que aparece cuando yo me siento superior o en un estado de mayor energía psíquica, emocional, positiva que los demás, ¿no? Por eso es una emoción social, porque estoy yo en respecto a los otros, que es contrario justamente a la emoción de la vergüenza. Yo me siento menos en comparación de los otros. Entonces, el orgullo, ¿no? Okay, es decir, sentirme orgulloso por esa orientación. Que cada uno, yo siempre digo lo mismo, cada uno haga lo que se le cante, yo no tengo ningún problema. El problema que yo tengo es, como diría Millet, ¿no? Lo personal es político, es decir, que el ámbito de lo privado se vaya a lo público y después aparezcan determinadas legislaciones que lo que hacen es obligarte a vos a que sea de una manera. Entonces, cuando hablamos de tolerancia, ¿de qué tolerancia estamos hablando si ni siquiera te dan la posibilidad de elegir? ¿No? Entonces, ¿cuál es la tolerancia? Si uno habla
Si uno piensa de manera distinta, te censuran, Instagram no te deja subir determinadas publicaciones, te cortan de todos lados, te bajan el video, uno tiene que cuidarse de qué palabra puede decir y qué no. Entonces, ¿dónde está la tolerancia? No, la tolerancia es para un lado, no para todos los lados. Acá estamos, vamos a decir las cosas como son, ¿no? Hay una gran intolerancia de los que se dicen ser tolerantes. Porque si no, cada uno podría tener su expresión. Lo podemos ver en Donald Trump, ¿no? Cuando le bajaron la cuenta de Twitter por no ser lo políticamente correcto en contra justamente de los progres demócratas. Por lo tanto, es un entramado complejo, la cultura de la cancelación, básicamente lo que estamos hablando, donde uno tiene que hacer determinados esfuerzos para intentar que su video pase en los algoritmos, ¿no? Y que tengas que poner palabras en las historias y en vez de poner la palabra completa le pones un signo y otro símbolo para que se entienda. Bueno, eso creo que lo hacemos todos cuando estás de este lado. Cuando estás del otro lado puedes poner lo que se te cante y no hay ningún problema y puedes subir lo que quieras y nadie te va a cancelar. Entonces hay un desbalance en el orden de lo real, donde algunos sí tienen privilegios pero están connotados justamente de la tolerancia y lo diverso, otra palabra que se utiliza además demasiado, ¿no? Diverso, inclusión, no hay ningún tipo de inclusión. El lenguaje inclusivo no incluye a nadie, sino lo que está haciendo es reventar un lenguaje que tiene muchísimos años, ¿no? En nuestra historia es parte de la cultura, por lo tanto ese es otro problema. Entonces a eso iba, no quería agregar el tema del lenguaje. No, el lenguaje inclusivo para mí es como casi un lenguaje excluyente, más que inclusivo, realmente. Y bueno, ahí justo quería retomar algo de lo que tú estás mencionando hace un momento y hablaste del aborto y a mí me interesó ahí porque justo yo te iba a preguntar por los niños, por ejemplo, que está esta cosa de la hipersexualización, la cosa de la ESI, en el fondo manipularle su mente, también está el caso de lo que es el aborto. Entonces yo te iba a preguntar, las personas con traumas, porque las mujeres que han tenido abortos tienen un trauma post-aborto, aunque sí, no lo quieran admitir, es muy raro, es que tienes que ser muy psicópata, pienso yo, para decir, yo aborté, me siento muy feliz de hacerlo. La otra vez vi una mujer que hacía eso, o una que se tomó un par de pastillas, supuestamente misoprostol, en directo mientras la estaban entrevistando. Entonces, o eres muy psicópata o te pagan muy bien para hacer eso, puede ser las dos posibilidades. El asunto está en que una mujer que ha tenido un aborto tiene un trauma post-aborto, y me acuerdo el caso de Sarah Winter, que ella decía que escuchaba llantos de bebé, no podía dormir sola en las noches, era una cosa de un terror nocturno horroroso, sentía culpa, se acordaba de cómo había salido su bebé, es decir, todos esos detalles. Y hay mujeres, por lo que me han contado, he sabido casos de que hasta el día de hoy, después de muchos años, siguen recordando ese bebé que ellas no dejaron nacer. Entonces, y en el caso de los niños, al meterle toda esta ideología de género, incluso habiendo abusos, porque en el fondo estás abusando del niño mentalmente, psicológicamente y físicamente, porque los tipos dicen, no, que tienen que empezar a conocer su cuerpo de chiquitito, quieren empezar a enlazar las cunas, en el fondo los pervertidos van a estar ahí, metidos. Entonces, al tener gente traumatizada, en el caso de los niños y en el caso de las mujeres que han tenido abortos, son más manipulables, obviamente. Sí, a ver, las mujeres que han hecho abortos, pues trabajo con mujeres que han pasado por eso, quedan con unas secuelas a nivel psíquico muy importantes, sobre todo con un dolor tremendo, y mismo aquellas que son practicantes y utilizan el sacramento de la reconciliación también, ¿no? Con lo confiesan, esto contado por sacerdotes públicamente, ¿no? Lo confiesan muchísimas veces porque el dolor es como inextirpable, ¿no? Que le genera. La pregunta que vos hacías es si son más manipulables. Yo creo que muchas mujeres que lamentablemente han pasado por eso después toman una gran conciencia, no todas siguen, hay algunos casos que sí, que tienen ya demasiados desórdenes mentales, ¿no? Que festejan tener no sé cuánto. La otra vez yo veía que tenía como 25 abortos, una cuestión ya que sale de cualquier orden de lo normal. Entonces hay mucho desorden ahí a nivel emocional, patológico podríamos decir, porque nadie festeja la muerte ni matar a un otro, a menos que tengas algún tipo de desorden. Yo lo que diría es que, a ver, el hombre está constituido de imagen y semejanza, por lo tanto, si estamos constituidos de imagen y semejanza o creados de esa manera, es decir, el hombre
por antonomasia es bueno. Entonces, ningún hombre va a ir a tender a querer matar a otro, a menos que en su entramado psíquico tenga alguna cuestión irresuelta que lo lleve a determinada acción, ¿no? Obviamente que puede haber un correlato también biológico de alguna afección, que eso también influye, neurológica, etcétera, sí, pero yo lo estoy hablando desde lo ontológico, ¿no? Desde el ser. Entonces, si el ser por definición del ser humano es bueno porque está creado a imagen y semejanza, y si algo que es Dios es bueno, es un padre bueno, como dirían los sacerdotes, por lo tanto después hay que observar las variables psíquicas, que es lo que sucede en muchas de esos pequeños actores dentro de esa esfera, y también el correlato obviamente orgánico o con lo que uno viene, y si hay alguna cuestión ahí que lo lleve a cometer actos dañinos, ¿no? Como por ejemplo el aborto. Entonces, ¿son más manipulables? Depende. Yo conozco mujeres que en realidad esto las ha llevado a un nivel de conciencia mucho mayor, pero con, ¿no?, el agregado o el adjunto de un dolor muy alto, con el cual tienen que convivir, ¿no? Y otras mujeres seguirán por la misma senda más ideologizada todavía. Y en el caso de los niños, por el hecho de marcarlos desde muy pequeño, ahí es mucho más seguro de que les pueden manipular su mente, sus emociones. Sí, a ver, el niño está en pleno proceso de desarrollo, por lo tanto, en esos procesos es como si fuera una suerte de vasija de barro que se va moldeando. Si no tiene una estructura fuerte y sólida en el propio hogar, sobre todo, si los conflictos están muy presentes, si no hay una solidez en cuanto a la relación con la fe, las variables más importantes como definidas, cualquiera de estas ideologías viene a entrar, ¿no? Como diríamos en Argentina, hay una frase popular que se llama como Pancho por su casa, es decir, entra muy fácil, ¿no? Entra muy fácil porque no tengo esa solidez, esa firmeza, entonces me voy agarrando de estas ofertas, sobre todo más el adolescente, ¿no? El niño por ahí puede tener una confusión, pero va y pregunta inocentemente, entonces el padre con un poco ahí de expertise puede rápidamente, ¿no?, quitar esto. Pero lo importante acá, o un tip para hacer, es que los padres puedan en determinadas edades tempranas empezar a mostrar al niño cuál es la realidad que hoy se va a encontrar fuera, extramuros, fuera de las paredes del propio hogar, para generarle justamente una defensa cuando reciba ese ataque ideológico, ¿no? Porque si el niño o el adolescente no tiene idea de nada de bueno, empieza a agarrar. ¿Y por qué? Porque el adolescente se mueve en un orden ideológico y por grupo de pares. Y yo no voy a quedar excluida por ser provida cuando todas mis amiguitas tienen el pañuelo verde. Entonces yo voy a agarrar, me voy por el pañuelo verde, y mis padres creen en Dios, pero ninguna de ellas, porque, bueno, son todas cool y yo tengo que ser parte del grupo, entonces son ateas. Bueno, yo ahora también soy atea, ¿no? Y después cuando vas y le preguntas a esas niñas qué es el aborto, no tienen la menor idea en realidad, en general, de lo que están hablando, pero bueno, tengo que levantar ciertas banderas. Y después, obviamente, las instituciones o los lugares donde concurren. Hoy, lamentablemente, se está atacado por todos lados y hay que hacer uniones, ¿no?, entre las personas que piensan de manera similar, poder nuclearse, no estar solos, porque el afuera está un poco hostil en ese sentido. Lo vas a encontrar desde los comercios, desde las sendas peatonales, desde las plataformas de entretenimiento, las universidades, las escuelas, todo. O sea, la oferta de libros, la mayoría de las cosas, las series, las películas, Hollywood, el cine, todo. Vas al supermercado y lo vas a encontrar. Entonces, hay que tener una base ahí de sustentación anterior que lo que puede hacer es darle un marco firme y sólido. Yo justo te iba a hacer esa pregunta de cuál sería un buen consejo para los padres el día de hoy para una buena crianza, con todas esas influencias externas que hay.
Sí, esto que mencioné recién, ¿no? Es como el primer punto. Si no se le da el conocimiento, pero para darle el conocimiento, primero uno tiene que dedicarse a poder saber qué es lo que está pasando. Si yo también estoy estupidizado detrás de las redes sociales o estoy estupidizado detrás de la serie del momento, no voy a tener tiempo para poder conversar con mi hijo, con tu esposo, con quien sea, con amigos también, ¿no? De qué es lo que está sucediendo. Y dedicarle un tiempo también, si se puede, ¿no? En el mejor de los casos, de estudio de estas cosas, o por lo menos de ver algún tipo de información. Si no, uno termina siendo más del montón. Quitarle las pantallas sería bueno, porque de repente he visto que los padres desde muy pequeños a los niños, el otro día me quedé espantada, porque un bebé en un coche y estaba así con el celular ahí colgando y la mamá viendo otro celular por el otro lado. Entonces, las pantallas, yo creo que a los 18 años recién venían a ocuparlas, sinceramente. Y es complicado, pero en una primera etapa, sí, 0 pantallas, porque básicamente lo que hacen es no generar ningún tipo de operación a nivel mental, no hay operaciones, es completamente pasivo, solamente se recibe información, no hay, insisto, no operaciones como el análisis, la abstracción, la simbolización, nada de eso existe, sino uno está pasivo recibiendo, y en ese pasivo recibiendo, si me está llegando todo este tipo de información y no tengo con qué contrastarla, bueno, esto debe ser así, porque ahí aparecen las falacias de autoridad. Bueno, lo dice Disney, ¿no? Lo dice Netflix, lo dice esto, lo dice lo otro, debe ser cierto. Bueno, listo, ahí vamos. Sé que estás con el tiempo muy justo, nos queda 1 minuto. Así que espero en otra ocasión me des la oportunidad de seguir conversando contigo, porque yo creo que se me quedaron muchos puntos, pero muchos puntos por consultarte, porque esto da para largo. La salud mental actual es súper importante y a veces hasta uno mismo dice, pucha, ¿qué hago? Si me atiendo con uno que sea progre, al final voy a quedar peor. Entonces no, eso no puede ser. Uno tiene que escoger con pinzas el especialista con el que se va a atender. Por lo que yo sé, tú tienes tu página web, también tienes tu Instagram, haces consultas a través de internet para la gente que está interesada en saber eso, porque de repente acá en Chile te digo, yo he tratado de buscar si existe algún profesional que no sea progre y me ha costado encontrarlo un mundo y es difícil. Entonces, y acá está muy, muy, muy permeado. Entonces, es bueno saber eso, que ahora gracias a estos medios tú puedes tener contacto directo con el profesional, y yo sé que tú atiendes justamente a través de internet, ¿cierto? Sí. Mi modalidad de atención, por todo esto que he comentado anteriormente, es virtual. Mi página de internet es www.pablocaruso.online. Mi Instagram, que es lo que más manejo, es @PabloFCaruso. Mi canal de YouTube, Pablo Caruso psicólogo. Y el podcast, que es Pensar Críticamente, lo encuentran sobre todo en Spotify o Apple Podcast. Son herramientas de difusión, ¿no? Después también hay un mail que lo van a encontrar en la página de internet, me pueden hacer las preguntas que quieran, yo respondo todo siempre que el tiempo da, y la modalidad básicamente es porque yo veo venir esto hace tiempo, entonces a mí no me interesa que el paciente llegue a la consulta presencial en su momento, al consultorio cara a cara, porque vive cerca o porque el transporte lo deja en la esquina, sino que me interesa es que cualquier persona, de donde esté, pueda tener la posibilidad de conectar con alguien que piensa, ¿no?, como uno, que pueda levantar determinados valores, determinadas banderas, la fe sobre todo. Me ha pasado a muchos pacientes que me dicen, bueno, vengo con vos porque intenté hablar de la fe y el psicólogo, el profesional quiso correrme y llevarme por otro lado y me lo problematizó y porque yo creía en esto. Entonces, claro, la gente se ve muy confundida muchas veces. Claro. Y bueno, en libertad cada uno puede elegir lo que quiera, ¿no? Bueno, yo abajo puse justamente tu página y digamos todo lo otro. Lo único que faltó fue el Spotify. Eso no lo puse, después lo voy a agregar. Lo otro, acá el Chileno Despotricando pregunta ¿desde qué edad atiendes? Generalmente, mi especialidad son adultos, atiendo también adolescentes. Los adolescentes es más complicado porque tenés que lidiar también con los padres. Entonces es un problema mayor, ¿no? A menos que sean, padres comprometidos o entrevistantes, etcétera, pero sobre todo adultos. ¿Tú más o menos de qué edad? ¿A los 18 para arriba? ¿Una cosa así, 20? Sí, aproximadamente. Sí, pero que ojalá sean independientes los padres. Claro, el adolescente y los niños, el problema es que no son ellos, sino es con quien después tenés que lidiar por detrás.
No, el problema es que ahora actualmente muchos se quedan con los papás, y yo admito, yo también fui una de las que se quedó un poco tiempo más, muy prolongado con mis padres. Entonces, de repente, ¿qué pasa cuando tienes gente que vive con los papás todavía, pero ya son adultos que son independientes? Bueno, en Es ese, complicado a veces, porque depende del tema, depende, digamos, de la situación. Sí, habría que ver la situación en ese caso. A ver, cuando hablo de adulto, apelo a la autonomía e independencia, ¿no? De que no tenga que pedir permiso sino que yo decido poder hacerlo y voy y lo hago, ¿no? Decido tomar una consulta, voy y lo hago y no tengo que andar pidiendo permiso a papá y mamá que me diga que sí o que no. Muchas veces los padres te contactan a vos por el hijo en general, muchas veces adolescente no quiere, entonces, bueno, también son otras dinámicas que se dan. Bueno, para terminar, y ojalá esta no sea la última vez que conversemos, porque me parece muy interesante lo que estás haciendo. Te felicito por eso, porque pucha, luchar en un mundo donde está todo al revés. Tú estás con el sentido común funcionando bien, con el pensamiento crítico funcionando bien, pero ves que el mundo está patas arriba. Debe ser complicado, porque de alguna manera los medios, la presión, de alguna manera es fuerte, como para ir en contra tuyo, y más encima siendo una persona creyente, y eso te lo quería preguntar, pero lo vamos a dejar para otro día. Te iba a preguntar si habías tenido siempre digamos, esta creencia católica, o eres un converso, pero eso lo dejamos para otra ocasión. Dejémoslo como una pregunta. Sí, básicamente soy converso, por eso me dedico a una de esas áreas que es el discernimiento, porque yo pasé por todo lo anterior, básicamente. Perfecto, ya. Pero igual otro día vamos a entrar más en detalle en eso. Para terminar, vamos a realizar el ping-pong de palabras que te mencioné antes de ingresar. Y te quiero agradecer nuevamente. Cuando terminemos el directo, quédate un minutito y para que no salgas directamente del canal todavía, ¿ya? Entonces vamos a comenzar con el ping-pong de palabras. Tú me vas a decir inmediatamente lo que primero que se te venga a la cabeza. Puede ser una frase o una palabra. Si te digo la palabra psicología. Excelente herramienta que puede ser utilizada para cualquier cosa. Sí. Dios. Todo. Familia. Lo más importante. Espiritualidad. Una esfera trascendental y súper importante de la vida, pero que tiene que ser bien entendida. ESI. Conflicto. Masculinidad. Hombre, te la desarrollo un poco más porque es difícil una palabra, ¿no? Masculinidad es lo que no tiene que perder el hombre, ¿no? Y que no forzosamente tiene que estar connotado como lo quieren connotar de la toxicidad, la violencia, etcétera, ¿no? Es lo que el hombre tiene que llevar adelante y lo que se va perdido, y pongo siempre el ejemplo, imagen de San José, ¿no? Como poder imitar esas virtudes. Justo tú tenías, creo, un video con Horacio sobre la masculinidad tóxica. También recomendable. La semana pasada. Bueno, muy bueno. Así que también véanlo. Yo después los voy a dejar abajito, los voy a agregar todos esos videitos. Religión. De esfera trascendental de la vida. O sea, algo que debe, en mi opinión, debe estar. Salud mental. Un concepto complicado, ¿no? De lo que hoy carecemos en la sociedad y la cultura de la actualidad. A ver, a lo que uno tendría que tender en un trabajo continuado, personal, interno, psíquico, espiritual. Feminismo. El de los primeros tiempos, sufragistas, etcétera, me parece bárbaro, porque peleaban por los derechos ante la ley. Los de hoy no, es una imposición mediante la ley, es un problema, es ideológico. Ideología de género. Perversión. Aborto. Sí, muerte, lo mismo, ¿no? Pero peor que pueda hacer una persona. Y por último, un buen deseo para la gente que está en el chat, los que lo van a ver posteriormente en diferido, y para nuestro país en estos momentos. Para los que están mirando, bueno, primero agradecerles los que están del otro lado, ¿no? Que les pueda servir lo que uno hace,
y que más allá de lo que uno hace como un nombre propio que por ahí puede estar hablando, es que cada uno intente conectar con las verdades trascendentes y no quedarse en la comodidad de, bueno, hay otros que lo hacen, sino que puedan también hacer ellos. Es decir, si estás de acuerdo con todas estas cosas, si realmente pensás de una manera similar o parecida, no quedarse en que, bueno, hay otros que por ahí lo hacen. No, bueno, abrite un Instagram, una red social, un canal de YouTube, empezar a grabar, un TikTok, lo que sea, porque se necesitan más personas que puedan, desde sus dones, talentos y habilidades, ponerlos al servicio de esta causa. Muchas y gracias. para el país, bueno, hay que rezar por Chile, lamentablemente, al igual que Argentina, al igual que Colombia ahora, con estos resultados, se ha puesto muy rojo todo el continente, y lamentablemente Chile, que es un país modelo, está ahora complicado, ¿no? Como nosotros, obviamente, y como tantos otros. Así que mis mayores deseos para el pueblo chileno, que puedan salir soportar lo mejor posible este tiempo. Sí. Hay que ganarle nomás a través de la oración y obviamente que esto no sé, personalmente yo pienso que si todos ponemos nuestras oraciones a funcionar, porque la gente normalmente acá en Chile, antes fuimos un país muy católico y ahora estamos muy débiles en eso, pero hay gente que está saliendo a rezar el rosario. Está el rosario de hombres que partió en Polonia y se ha estado haciendo en Argentina, en Colombia. Sí. Ahora hace poquito lo hicieron en Chile, en 2 lugares, y siempre hay un grupo que está rezando constantemente todos los miércoles, si no me equivoco. Yo espero en Dios que así sea y te agradezco tus palabras, porque pucha que necesitábamos enormemente la ayuda de Dios en estos momentos y de la Virgen del Carmen, nuestra patrona. Y te agradezco por haber estado acá, por haber estado con nosotros, compartir este ratito. Espero tenerte más adelante acá en el canal, porque ha sido un gusto, un honor hablar contigo. Y aprovecho de mencionarle a los demás que el martes a las 7 de la tarde, si no me equivoco, 7 y media, no 7 de la tarde, voy a estar con Nicolás Márquez, así que para que estén atentos, vamos a tener una muy buena conversación. Él está promoviendo justamente su último libro, así que vamos a conversar de eso, aquello, tanto lo biográfico como el trabajo personal de él, y espero estén por acá para apoyarme y para justamente hacerle las consultas que ustedes quieran a Nicolás. Pablo, te agradezco enormemente, te he quitado mucho tiempo, sé que ya es tarde, ya 1 hora más que acá, no, las 11:43, ya es hora de que vaya a dormir. Te agradezco enormemente y no te despegues todavía, voy a cerrar y le agradezco a todos por que hayan estado acá y nos estamos viendo la próxima semana, no falta nada, nos estamos viendo después. Que estén muy bien, chao.